Bueno, hola a todos, bienvenidos a la TCTV. Hoy vamos a ver el proceso en 3D de cómo crear uno de los personajes de Fall Guys. Es este juego que se ha puesto tan de moda este año y bueno, a mí la verdad que los muñecos pueden recordar un poco a los Minions, ¿no? Ese aspecto, digamos, como monigotes, ¿no? Pero de todas formas, antes de ver el proceso, os voy a presentar al diseñador 3D y al artista que lo ha hecho. Nacho Heredia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lucía, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantada ¿Vosotros? de tenerte con nosotros aquí y de Igualmente. que puedas compartir este proceso. Entonces, nada, bueno, tú eres diseñador 3D ahora mismo, pero yo sé que no has estudiado 3D. Cuéntanos un poquito sobre No, ti. yo estudié arquitectura y bueno, ya desde la carrera conocí el 3D pues con 19 años más o menos, que me pasó un compañero alguna copia del programa de 3D Studio y pues prácticamente de los 22 o 23 me dedico un poco a ello. Dejé la arquitectura un poco más de lado y tiré por eso, por el diseño 3D, 2D, etcétera, un poco también diseño gráfico y producto. Y hasta ahora, que ya con 35, pues aquí estoy. Sigo con ello, me sigue gustando, me sigue encantando y a ello me dedico, o sea que bien contento. La verdad es que sí. ¿Y por qué el 3D? ¿Por qué este salto? No sé, bueno, siempre me acuerdo mucho de la película de Jurassic Park, que me gustó mucho la primera vez que la vi, me quedé flipado. Y bueno, también vi algún documental de cómo se hizo, etcétera, todas estas pelis de la época. Y no sé, ya desde no sé qué edad tenía, 12 13 ya me pica, dije, yo quiero hacer eso. Y la verdad es que entra un poco tangencial, empecé estudiando arquitectura y lo encontré un poco de lado, porque bueno, ahora hay muchas carreras que puedes hacer esto y en esa época no había nada, ¿no? Y bueno, me gustó mucho por las posibilidades que tenía, ¿no? Luego animación, también me gustaba dibujar, pero a lo mejor no dibujaba tan bien y se me daba mejor como modelar o esculpir y tal. Y bueno, y me enganchó y ahí sigo. A veces más enganchado que otras veces, pero siempre ahí, no sé. Siempre ha estado presente. ¿Ya? También me gusta dibujar, pintar en tradicional de toda la vida, pero bueno, la verdad es que está muy chulo y me sigue molando mucho. La creatividad en todos los sentidos, ¿no? Que digamos. ¿Y Sí, sí, la verdad es que sí. Tocando muchos palos siempre y bueno, ahí sigue el 3D. tú en qué te has especializado? O sea, ¿cuál es tu, digamos, Básicamente, bueno, sí, dentro de los procesos y las fases que hay, el modelado, básicamente. También hago hecho texturizado, pintado texturas y tal, en temas, bueno, para a lo mejor efectos visuales o videojuegos, pero me considero más modelador que otra cosa. Dentro de los departamentos que hay, pues animación, rigging, etcétera, pues mi fuerte se puede decir que es ese. Dentro de- muy bien. Bueno, pues nada, Nacho, si te parece, podemos empezar ya con ese proceso de modelado de Fall Sí, Guys. vamos a ponernos. Y nada, vuelvo en un ratito cuando termines. Vale, guay. Bueno chicos, vamos a ponernos con ello. En este modelado estoy utilizando Autodesk Maya para hacer este modelillo, este software, pero esto es aplicable a otros programas como pueden ser 3D Studio, Blender o cualquier otro programa de modelado poligonal. Aquí en este modelo lo primero que he hecho ha sido crear un plano con las proporciones de una foto, de esta foto justamente que he encontrado en internet del modelo, para luego poder aplicarle a este plano que está girado 90 grados un material, directamente un material básico de malla, un Blim por ejemplo, o el Pong también puede ser, el que queráis. Y este material tiene aplicada esta foto en el canal del color o el canal difuso. Y lo que he hecho ha sido aplicárselo al plano y habilitar que la textura se vea en el visor. Y lo que voy a hacer va a ser utilizar este plano como referencia mientras modelo y como este modelo está como de pie, está bastante recto, me va a venir muy bien a la hora de crear esta referencia que digo y tener una especie de blueprint de mi modelo. Lo siguiente que estoy haciendo aquí es crearme un cilindro, que es la forma más aproximada y genérica a este muñeco. Y bueno, como veis, tiene la textura de la foto. Ahora voy a crearme otro material y le voy a aplicar un material diferente de un color gris, un color neutro. Ha cogido el material del plano y entonces por eso se ve también aquí el muñequillo. Entonces no os preocupéis porque ahora mismo creamos otro material. En este caso en Maya lo hacemos a través del Hypershade, que es el editor de materiales de Maya. Y lo que hacemos es nada, crear un material nuevo de color gris y aplicárselo de nuevo, como estoy haciendo aquí.
¿vale? Tenemos que tener el cilindro seleccionado para poder aplicarle a la selección este material que estamos haciendo. Bien, una vez le hemos cambiado el material, voy a hacer un pequeño truquillo para poder ver la foto por detrás del modelo. Lo que voy a hacer es coger el material y en el canal de la transparencia o en el slide de la transparencia le voy a subir un poquito, a lo mejor un poquillo más para que se vea mejor. Le damos transparencia a nuestro objeto y así podemos ver bien la foto que tiene detrás. Esto nos va a venir muy bien para no tener que estar todo el rato viendo a ver dónde están los detalles y ya vemos directamente la foto y entonces podemos ajustar mejor el modelo a nuestra referencia. Aquí lo que estoy haciendo, como el cilindro tiene las partes de arriba, lo que son las tapas, son triangulares, lo que voy a hacer va a ser seleccionar estos polígonos y eliminarlos, ¿vale? Entonces voy a intentar crear otra estructura de polígonos en las tapas, en donde tengamos todos los polígonos de 4 aristas, ¿vale? Y no tengamos ningún triángulo, y de manera que podamos crear también la parte de arriba más redondeada, mucho mejor que si tuviéramos los triángulos. Vale, entonces aquí es un poco a lo mejor al principio, si no habéis utilizado mucho esa técnica, puede ser un poquito extraño, pero seguid conmigo el tutorial y veréis cómo la forma que vamos creando es un poco mejor y tiene, ya digo, los polígonos de 4 aristas que son mucho mejores a la hora de aplicar después un suavizado a la malla y que la malla responda bien, porque como sabéis, una malla suavizada funciona mucho mejor con polígonos de 4 aristas. Entonces minimizamos que el modelo tenga triángulos, ¿vale? Entonces aquí estoy utilizando la herramienta Bridge, o en español hacer un puente, para unir aristas. Estoy en el modo arista, ¿vale? Para poder seleccionar aristas y poder hacer este bridge. Y después, bueno, podéis utilizar la herramienta insertar loop, ¿vale? Para poder crear más divisiones en nuestra etapa y poder crear las conexiones que nos faltan para crear los polígonos y cerrar el modelo. ¿Vale? En este caso creo una por aquí, otra por aquí y vuelvo a utilizar la herramienta Bridge para ir cerrando los huecos. ¿Vale? En este caso ahora tenemos ahí arriba, parece que nos va a dejar algún triángulo, pero podemos limpiarlo un poco luego. Pero como veis, esta disposición de la malla es un poco mejor, los edge loops o ¿vale? Los loops están un poco mejor que si tuviéramos las típicas tapas de cilindro. Y estos pequeños triángulos que nos quedan aquí los podemos ir limpiando un poco más tarde cuando tengamos un poquito más de geometría. Ahora lo que he hecho ha sido insertar otro edge loop para partir el modelo más o menos hacia la mitad y ahora seleccionando las caras voy a borrar esta parte y me voy a quedar solo con la mitad de arriba. Inserto otro edge loop en medio por esta mitad para quedarme con la parte como si fuera la parte a lo mejor derecha o izquierda, la que queráis del modelo. Voy a irme a la vista frontal, voy a girar un poquito el modelo porque como veis esa arista no queda justamente más o menos en el centro del modelo y voy a utilizar esta vista para colocarlo un poco mejor, ¿vale? Y ahora voy a ir al modo caras y voy a seleccionar la mitad, por ejemplo, de la izquierda, la que queráis, y la eliminamos. Así lo que vamos a hacer es trabajar solo con este pequeño trocito, con el lado de la derecha, y luego utilizaremos más adelante la opción de hacer un mirror o hacer un espejo con la función y se replicará todo lo que estemos haciendo en este lado en la otra mitad. Entonces solo tenemos que modelar uno de estos lados y no hace falta modelar toda la malla y hacer el trabajo dos veces. Ahora voy a cerrar estos triángulos y crear con la opción de fill hole o rellenar agujero. Como veis siempre estoy dándole justamente a los botones de las herramientas que estamos utilizando para que vosotros veáis y si utilizáis mallas sepáis cómo hacerlo. Bueno, rellenamos estos agujeros, como veis son triángulos pero lo vamos a limpiar un poquito más adelante. De momento vamos a dejar la geometría un poquito más simple para no tener tantos vértices o tantas aristas y poco a poco ir modelando. Esa es mi forma de modelar y creo que es la más eficiente y la que mejor y menor tiempo lleva también por otro lado, porque es de ir de poco a más, es decir, como siempre se ha dicho, ¿no? De lo general al detalle, ¿no? Y trabajar la malla poco a poco. Por eso veréis que a veces utilizamos diferentes herramientas y vamos un poco para atrás, luego un poquito hacia adelante
y es un poquito de esta forma tener la malla lo más controlada posible. Aquí estoy levantando un poquito esta zona central para que me haga un poquito mejor el arco de la cabeza. Podemos ir poco a poco añadiendo geometría, sin volvernos tampoco muy locos. Y aquí le estoy escalando un poquito este loop, ¿vale? Para crear un poquito más de forma redondeada. Como veis, en la zona central se quedan un poquito descolocados los vértices. Y si ahora lo selecciono y utilizo la herramienta escalar tirando del eje Y en este caso, se me aplanarían y volverían a estar todos estos vértices en el punto central. Voy a coger toda la malla, la bajo un poquito y más o menos veo, ¿vale? Estoy utilizando, también podéis utilizar tantas referencias, imágenes como queráis. En este caso, pues encontré esta que era la que más de frente estaba y podéis utilizar alguna lateral que tengáis o toda la información que tengáis será buena y será muy válida para poder ajustar el modelo lo más posible. He añadido aquí unos cuantos edge loops más en la zona central. Voy a seleccionar estas últimas caras que hemos creado aquí. Las voy a seleccionar y las voy a borrar porque yo creo que el punto medio está un poquito más arriba. Vamos a la opción cara, seleccionamos esas y las borramos, ¿vale? Podríamos borrarlas o tirar los vértices un poquito más arriba, pero bueno, me pareció mejor en este caso eliminarlas. Aquí estoy seleccionando sin querer el plano de atrás y hay que irse, podemos utilizar esta vista por ejemplo para seleccionar un poquito mejor las caras y eliminar esos polígonos de ahí. También estoy utilizando aquí, lo voy utilizando de vez en cuando, dentro del Attribute Editor, del editor de atributos, tenemos esta opción en esta paleta para activar o desactivar que se active el suavizado de la malla, un suavizado temporal, para que podamos ir viendo cómo quedaría el resultado si le aplicamos un suavizado. Yo lo voy poniendo y quitando, dependiendo de lo que esté haciendo, para ir viendo el resultado final y casi siempre voy trabajando en la malla de baja poligonización o low poly también que se llama y de vez en cuando activo para ver el resultado que quedaría. Aquí lo que estoy haciendo es coger la malla que tenemos y me voy al duplicado especial o en el panel de editar y lo que hacemos es poner opción copia y en el eje Y ponemos -1. Así lo que hacemos es crear una copia en espejo utilizando el eje Y como eje de simetría y crearíamos una copia debajo para hacer la parte que nos faltaba de abajo de una manera muchísimo más rápida que si tuviéramos que hacerlo a mano. Para unir estas dos partes tenemos que seleccionarlas y darle al botón combinar en la barra de herramientas que le he dado un poquito antes y así tendríamos un objeto en vez de dos partes sueltas. Aquí, por ejemplo, es quitar estos polígonos y utilizando la herramienta Bridge que hemos estado utilizando todo el rato, hacer un puente entre una parte y la otra y crearíamos estas caras que quedan en medio y cerraríamos el modelo de esta manera. Ahora que ya tenemos esta mitad, voy a utilizar el modo vértices para ir recolocando y ajustando un poquito mejor la malla a la imagen. Voy a estar utilizando esta vista y podéis utilizar todas, se deberían utilizar todas para ir dándole forma, cogiendo varios vértices, podéis ir cambiando, cogiendo unos y otros y así ya podemos ir ajustando de una manera más precisa. Bueno, los vértices siempre son la manera un poquito más precisa que tenemos de ir ajustando. Podría seleccionar también aristas, por conjuntos de aristas, e ir moviendo un poquito las formas. Aquí estoy ajustando un poquito más la cabeza, metiendo los vértices y asegurándome de que todos siguen una línea más o menos homogénea, que no tengo picos extraños o formas un poco raras. Parece ser que la forma que tiene abajo este muñeco es como un poquito más grande, por decirlo así, ¿no? La forma del vientre es más abultada que la de la cabeza, entonces podemos, cogiendo vértices, ir haciendo esta forma. Yo como en mi caso no tengo una imagen de lateral del muñeco, pues más o menos debería hacer la misma forma que tengo en la vista frontal en la vista lateral, para que sea homogéneo y que tenga las mismas curvaturas más o menos en una vista y en otra. Aquí hago exactamente lo mismo, voy cogiendo vértices poco a poco y voy moviendo. En este caso estoy ya con la forma completa. También podríamos haber hecho la mitad del muñeco visto desde esta vista lateral y haberle aplicado luego una simetría a todo lo que vayamos haciendo delante. También se podría haber hecho eso.
o hacer esto, que es un poco más manual, no va a quedar exactamente igual la parte de atrás que la de adelante, pero bueno, eso también le va a dar un poquito de variedad y no tiene por qué ser exactamente igual. Pero también podríamos utilizar esa técnica en esta parte y poco a poco ir moviendo. Esta posición que estamos ahora utilizando no tiene por qué ser la definitiva, pero poco a poco nos vamos ajustando y acercando a una forma final. Pero siempre podemos volver al modo vértices y, y seguir manipulando para ajustar nuestro muñeco. Bien, he ocultado un poquito la imagen para quedarnos solo con el modelo, para que se resulte un poquito más fácil. Y ahora voy a utilizar la herramienta del cuchillo. La tenéis en la barra de herramientas arriba, donde estamos utilizando todas las herramientas. Y lo que estoy intentando hacer aquí es cortar utilizando los vértices y las aristas o los polígonos para crear una especie de forma hexagonal, y así tengo una serie de polígonos que me van a servir para extruirlos y poder crear la forma del brazo. Como veréis, hay polígonos que se quedan como con 5 aristas, algunos con 6, haber hecho este corte tan extraño, pero esto es algo que vamos a arreglar un poquito más adelante para intentar que toda la malla tenga 4 polígonos de 4 aristas. Aquí estoy utilizando la herramienta de escalar para hacer un poquito más grande el brazo en esta sección. Esto sería como la mitad del brazo y nos quedaría por extruir la otra mitad. Podéis utilizar la herramienta escalar o también utilizando el modo de vértices, coger varios vértices y arrastrarlos para hacer esta zona un poquito más grande. Estoy insertando ya algunos loops extras en estas zonas, que suelen ser las zonas donde el brazo se dobla, entonces si fuéramos a utilizarlo en animación deberíamos ir añadiendo loops en estas zonas para tener un poquito más de geometría y que las deformaciones sean mejores. Y ahora lo que estoy haciendo aquí es volver al editor de materiales para darle un poquito más de transparencia al material y que podamos volver a ver la imagen que teníamos detrás, y así podríamos ajustar el brazo un poquito a su posición. Habría que bajarlo un poco, como veis aquí es toda esa zona, para que encaje un poquito más con la imagen. Ya que estoy con el cuchillo, voy a aprovechar y voy a ir cortando de forma más o menos como circular la abertura que tiene el muñeco en la cara. Vais a ver que tenemos polígonos de 3, nos van a salir, algunos a lo mejor de 6. Aquí podemos cortar por en medio de esta cara y nos va a quedar un polígono ahí un poco extraño, pero no os preocupéis porque luego lo podemos ajustar. Es una técnica que yo utilizo bastante. Aquí ya que estoy voy a utilizar la herramienta cuchillo que hemos estado utilizando también para limpiar un poquito la malla. En este caso, veis, haciendo este corte podemos crear 2 polígonos de 4 aristas, y vamos a hacer lo mismo con esta zona de aquí arriba, que siempre teníamos aquí el triángulo, y tenemos otro polígono de 5 lados que tendremos que limpiar buscando un corte o cortando de alguna manera para que podamos tener polígonos de 4 aristas. En este caso estoy viendo que todo esté de 4, parece que sí, simplemente es como esta zona. Entonces podemos utilizar este corte de momento para crear esos 2 polígonos de 4, y todavía nos quedaría el polígono de 3 arriba, que eso buscaremos una solución un poquito más adelante para ajustarlo. Vuelvo a la vista frontal y voy a recolocar estos vértices nuevos un poco mejor, ajustándolos con la imagen. Vale. Y una vez tengo esto, ya que estoy, pues voy al modo caras, voy a coger todas estas caras de la parte de la cara, por decirlo así, del muñeco, y con la herramienta extruir las voy a extruir hacia adentro, ¿vale? Entonces, como veis, en la zona central, la herramienta de extruir siempre nos deja estos polígonos que voy a eliminar. Los selecciono, los elimino, y así tenemos esta extrusión y este nuevo borde que tenemos aquí para la cara, que está bastante bien.
Y como veis es una técnica que utilizo siempre de lo general a lo particular. Hemos ido haciendo la forma más grande del muñeco y poco a poco cortando por un sitio y por otro vamos haciendo y sacando los distintos elementos y los distintos detalles. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer la copia en espejo, selecciono todo el modelo y le doy a duplicar especial, pero en este caso en vez de utilizar el modo copia le voy a utilizar el modo instancia y el -1 lo vamos a poner en el eje X para que la copia salga en el lado que queremos, porque si no saldría debajo. Y al haber puesto el modo instancia en vez de copia, ahora si yo me voy al modo vértices y muevo un vértice de ese lado del modelo, la otra parte se actualiza. Entonces esta es una copia especial porque es una instancia, entonces es una copia de la original y si le hacemos una modificación al original también se cambia la copia. Entonces vamos a ir, seguimos modelando esta mitad del modelo, pero vamos a poder ir viendo los cambios que hacemos también en la otra mitad. Entonces también es una forma de trabajar que yo utilizo mucho porque se va a ver mejor si todo va estando bien en proporciones y va encajando bien. Aquí estoy utilizando la herramienta cuchillo de nuevo para crear una forma parecida al brazo, pero en este caso vamos a sacar el pie. Aquí estoy llevando con el cuchillo este corte hacia arriba, como veis así consigo que los polígonos sean de 4 aristas todos. Aquí hago también los cortes, también nos van a quedar aquí zonas que hay que limpiar un poco después, pero vamos a ir sacando ya los elementos del modelo. Vuelvo a seleccionar estas caras y las extruyo hacia abajo un poco y me voy a ir mejor a esta vista, que se ve un poquito mejor. Lo voy a rotar un poquito porque como veis no está plano del todo. Utilizando la herramienta escalar en ese eje me va a aplanar las caras. Estoy utilizando bueno, nuestra imagen no es un blueprint, no es una imagen perfecta, entonces, bueno, más o menos, viendo las imágenes que tengo de estos muñecos, voy ajustando las proporciones más o menos para que quede parecido. Entonces, aquí voy a utilizar también, puedo volver a seleccionar estas caras y extruirlas hacia abajo un poquito, para que me den unos polígonos nuevos de los que yo pueda extruir lo que será el pie directamente, donde está la zona de los dedos del muñeco. Entonces, si cojo solo estos polígonos de delante, puedo utilizar otra vez la herramienta extrusión para sacar estos polígonos. Aquí estoy utilizando igual la herramienta de escalar en ese eje para aplanarlos un poquito. Y en este caso, como este va a ser el dedo gordo, esta zona vamos a llevarla un poquito más hacia adelante. Siempre podemos ir utilizando también la herramienta de suavizado que hemos visto antes para ver cómo está quedando. Yo la voy a ir utilizando a lo largo del tutorial, pero podéis utilizarla cuando queráis para ir viendo cómo queda. Aquí lo que hago es añadir algunos loops para que haya un poquito más ajustado los radios en esas zonas. Y también, como decíamos antes, como son zonas que a lo mejor luego se pueden animar, necesitaremos también más geometría para que el departamento de animación pueda doblar esas zonas bien. Seguramente necesitamos alguna división más, pero bueno, de momento vamos a ir añadiendo y luego si ese departamento nos pidiera que modificara un poco el modelo, pues podríamos hacerlo. Ahora voy a coger la mitad del modelo y voy a aplicarle el suavizado. Y al aplicárselo a este trozo del modelo, también se actualizará la otra mitad y podemos ir viendo cómo queda el modelo suavizado. Acordaros que tenemos el material con la transparencia subida para que se vea a través de él. Podríais quitarla si queréis para ver mejor el resultado. Y bueno, vamos a empezar ahora con los ojos. Los ojos son muy sencillos. Estoy empezando aquí con una caja por defecto y utilizando la herramienta de escalar, pues la voy escalando más o menos acorde a la foto. Y aquí veis aquí está muy gruesa en el eje Y. Utilizando la herramienta escalar la puedo hacer más delgadilla. Y en realidad es muy simple, es una caja y luego voy a hacer algunas divisiones internas con la herramienta Insert Loop para poder luego suavizarlo y que quede más redondeado. Aquí estoy creando un nuevo material para aplicárselo al ojo porque se había quedado por defecto el de la imagen del muñeco y se vuelve a poner esa imagen. Entonces vamos a crear uno nuevo para que los ojos tengan su propio material y luego más adelante
le podemos poner un material negro a los ojos directamente. Simplemente en el modelo vamos a tener dos, uno para el muñeco que tendrá sus texturas y el de los ojos que estamos creándolo como un objeto independiente al del cuerpo. Aquí estoy colocando un poco mejor en posición la caja del ojo y ahora voy a utilizar esta herramienta como os decía antes, insertando loops en una dirección y en otra de la caja. Meto dos en una dirección y dos en otra para tener un poco, para poder jugar con un lado y con otro. Y luego vamos a ver cuando lo suavicemos qué resultado tenemos y si necesitamos meter más o dejarlo como está. También vamos a coger estos vértices nuevos que hemos creado aquí para darle un pequeño arco en la zona de arriba del ojo, porque si nos fijamos en la imagen frontal, el ojo no es una caja perfecta, sino que en esa zona tiene un poquito de redondeo por arriba y por abajo. Y ahora lo que hago aquí es meter otra vez unos loops ahí en medio para cuando suavicemos que queden algunos redondeos. Estos pequeños un poquito más por aquí. Y así más o menos está bien. Tendríamos que probar el resultado en esta caja con el resultado suavizado para ver qué tal está. Pero bueno, antes de eso vamos a colocarlos un poquito mejor. Los estoy rotando con respecto al eje Z para darles un poquito de rotación porque si no se me juntan con la cara del muñeco y desaparecerían los ojos en esa zona. No están perfectamente rectos. Y como os decía antes, como ya tenemos aplicado el material nuevo, en el ojo vamos a ponerle un color negro y ya directamente, como este es el que vamos a tener en el render, a la hora de renderizar lo vamos a poner también negro, pues ya lo tenemos asignado, ¿vale? Bien, vamos a seguir con la zona de la mano. Aquí, como veis, hemos extruido la otra parte del brazo que nos quedaba, desde el codo hasta la mano. Y bueno, voy a ir utilizando, la verdad que las herramientas que estamos utilizando son casi siempre las mismas. Insert Edge, la extrusión, utilizar el cuchillo para cortar y luego mover vértices o mover aristas y no muchas más. La verdad es que con estas son bastante básicas, se puede hacer cualquier cosa. Aquí lo que voy a hacer va a ser crear otro loop que me dé unos polígonos nuevos para poder extruir el dedo gordo. Tengo este polígono aquí y nada, selecciono esta cara de aquí y hago una extrusión. Podéis utilizar las flechitas que vienen en la extrusión para extruir en una dirección o en otra. Y en este caso aquí estoy utilizando la herramienta de escalar para poder escalar este polígono. En este caso voy a ir utilizando a lo mejor vértices también para moverlos un poco más esta zona hacia adelante y que esto parezca más un dedo gordo, que no una cosa ahí extraña. Entonces, bueno, yendo de vértices a aristas, a polígonos, poco a poco vamos dándole forma. Aquí había dejado esta zona abierta de la mano. Voy a utilizar la herramienta Bridge para volver a cerrarla, porque me parece que me resulta más fácil volver a crear los polígonos y utilizar la herramienta cuchillo, la de cuchillo, para volver a cortar y crear polígonos de los que pueda después extruir los dedos. Entonces me queda esta zona. Bueno, voy a ir dando cortes con el cuchillo para ver más o menos el tamaño de los dedos y luego ya cerrar ese polígono de ahí atrás. Y aquí en este caso nos va a pasar como nos pasaba con el brazo antes. Vamos a ir dando cortes y va a haber sitios en los que los polígonos no sean de 4 aristas y tengamos alguno que sea de más y tal. Entonces, bueno, en principio vamos a hacerlo así. Vamos a ir sacando los detalles y después veremos cómo solucionar esas zonas. ¿Vale? En vez de ponernos ahora a añadir más geometría, intentar arreglar eso, que nos va a llevar mucho más tiempo y la malla se va a complicar mucho, vamos a dejar todo en su sitio de momento y luego ya iremos dando cortes y solucionando esas zonas. Y como veis, para los dedos de este lado, de esta zona, en comparación con el dedo gordo, vamos a hacer dos segmentos, ¿vale? Porque luego en animación
quizás quieran que estos dedos pues por lo menos tengan dos falanges. Haremos lo mismo con el dedo gordo, me parece, luego al final, porque tal y como lo estoy viendo ahora, pues quizás se quede mejor con otra falange también. Así que nada, lo que estoy haciendo es volver a extruir estos polígonos, y en la última extrusión a lo mejor pues podemos utilizar la herramienta escalar para que la última falange sea como un poquito más estrechita. Aquí vuelvo a utilizar la herramienta del cuchillo para que haya una pequeña separación entre un dedo y otro. Como estáis viendo aquí, nos quedan entre medias unos triángulos, pero bueno, luego intentaremos mejorar esas zonas. Y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con el primer dedo. Vamos a crear dos falanges, este un poquito más atrás que el primero. Volvemos a extruir. Y veis como la dirección a veces de la extrusión no es perfecta, pues habrá que ir moviendo este polígono un poco para que quede un dedo, que parezca un dedo y no parezca otra cosa. Vale, aquí vamos a extruir también un poquito menos y ya parece que esto tiene un poquito más de forma. Y aquí lo que os decía antes, vamos a hacerlo ahora ya y nos lo quitamos. Volvemos a, bueno, vamos a darle un poquito más de forma para que sea como más fino cuando llega a esa zona de la falange. Y ahora seleccionamos este polígono y le extruimos la segunda falange. Y la hacemos un poquito más pequeña con la herramienta escalar para que quede más con forma de dedo. ¿Vale? La vamos a meter un poquito hacia adentro. Ahí puede estar bien. Y ahí tenemos más o menos el dedo. Voy a colocar esto un poquito mejor para que tenga forma de mano también. Como ves, hay zonas que hay que arreglar, pero ahora la vamos a ir modificando. Esta zona un poquito más hacia arriba para darle que sea un poquito más plana y sea la zona de la palma de la mano. ¿Veis? Como vamos a creando geometría, en cualquier momento podemos ir recolocando zonas que en algún momento se nos hayan quedado fuera de proporción o no tengan la forma que deberían, ¿no? Y ahora sí, vamos a hacer el último dedo. Voy a hacer el bridge en esta zona para crear de nuevo el polígono y voy a utilizar la misma metodología. Cojo la herramienta cuchillo y le hago un corte entre medias. Como veis hay un pequeño agujerillo ahí que ahora soldaremos. Cogemos ahí. Vale, puede estar bien. Y ahora con la herramienta Merge, o bueno, que significa fundir vértices, podemos unir ese vértice con el que tenía al lado y cerrar ese agujerillo que teníamos ahí. Y ahora utilizamos de nuevo el cuchillo, cortamos para hacer el dedo y extruimos. Y ya es cuestión de sacar estas dos falanges que nos quedan aquí, más pequeñitas que el dedo de en medio. Tiene que estar un poquito más atrás el dedo. Vale, podemos utilizar vértices para recolocar esto mejor. Ahí puede estar bien. Y aquí, por ejemplo, en la mano voy a ir recolocando un poquito más estos vértices también para que sean un poquito más planos en la zona de la palma de la mano. Y bueno, como veréis ahora, ya que casi lo tenemos todo, va a ser una cuestión de ver los vértices qué tal están, dónde están colocados, si hay que mover alguno más, hay que colocarlos, intentar hacer los loops lo más, bueno, lo más mejor distribuidos posible en la malla, que no estén demasiado juntos, como pasa aquí en el codo, que al final he metido a lo mejor demasiados loops y están muy juntos. A lo mejor podríamos eliminar uno. Y también ir observando todo el modelo por si hay que recolocar eso. Vértices, intentar que todos los polígonos sean de cuatro aristas, si necesitamos hacer algún corte en algún sitio. Y también ir utilizando la vista en low poly o también suavizarlo como hemos visto antes. Si nos vamos al editor de atributos, tenemos la opción de suavizar el modelo como estoy haciendo ahora para poder ver el resultado final, porque hay veces que el low poly no se ve bien cómo va a quedar al final
Y como veis en Maya sí se puede, estando en la versión suavizada, coger algún vértice y moverlo y ver qué pasa, ¿no? Pero yo siempre prefiero irme a la versión otra vez en low poly, en la versión baja, mover cosas, mover vértices y volver a la versión suavizada y ver qué está pasando, porque muchas veces en la versión suavizada mueves algo y estás moviendo mucho, mucho más de lo que parece y la malla puede volverse un poco loca si lo hacemos de esta manera, muy desajustada y tal. Entonces yo prefiero ir cambiando de un modo a otro. Aquí con el dedo me estaba peleando un poquito, vamos a ajustar ahí un poquito más. Y quizás, bueno, quizás se necesitan un loop nuevo para que estén un poquito más cuadrados al final. Pero bueno, vamos a ver cómo, vamos a dejarlos así de momento y ver el resto del modelo. Entonces, como ya tenemos casi todos los elementos en su sitio, sería también cuestión de cómo queremos los brazos, que estén más bajos, más arriba, que el codo esté más girado. Entonces vamos a ir moviendo partes del modelo para tener esas formas, si queremos. Yo, por lo que tengo aquí así me gusta, es una típica posición neutra. No tiene los brazos exactamente en T, que muchas veces se les coloca como en forma de T, pero no los tiene arriba a 90 grados. Pero es una posición bastante neutra que se podría utilizar para que pasársela al departamento de rigging o de animación, por ejemplo. Y bueno, aquí me he dado cuenta, bueno, si os fijáis, como estamos utilizando todavía la copia instanciada, aquí veo un pequeño hueco en el centro y he cogido todos los vértices y los he movido un poco a la línea central, a la teórica línea central. Esta línea la vamos a soldar, vamos a hacer que todos los vértices estén soldados y que no haya dos partes del modelo, sino que ya sea un modelo único al final del proceso. Una vez que ya lo tengamos todo claro, vamos a coger la mitad del modelo, lo vamos a copiar al otro lado, pero en este caso va a ser como copia, no como instancia, y vamos a hacer que esa línea central, que sería que tiene vértices dobles, vamos a fundirla en una sola línea y que esté cerrada. Pero ese paso yo siempre lo dejo para el final, porque si seguimos modificando cosas o en nuestro departamento, quien sea, o nuestro cliente nos dice, oye, pues esto hay que cambiarlo, hay que hacerlo así o que hacerlo así, hay que volver a quitar esa mitad y volver a hacer el proceso de modelar una mitad y volver a copiarla. O sea que, bueno, en principio me gusta hacerlo al final. Si tenemos alguna revisión entre medias o cosas de ese estilo, pues bueno, sí podemos hacerlo y si hay que hacer cambios, pues bueno, tendremos que borrar esa mitad. Así que, bueno, vamos a dejarlo de momento así. Y bueno, como veis, he añadido un pequeño detallito ahí debajo de la cara que tenía una pequeña arruga y lo que he hecho ha sido también con la herramienta de cuchillo pues meter algunos polígonos más y mover algunos vértices para que parezca que haya una pequeña doblez. Si os fijáis bien en los estos muñequitos es como si fuera una boca, una pequeña boca, que no es una boca, pero bueno, es como una especie de arruga que tienen ahí, ¿no? Me parecía gracioso ponerlo. Y bueno, aquí como veis es nada, ir moviendo vértices, ajustando las formas y mucho de ir pasando de la forma suavizada a la forma en low poly para ver qué estamos haciendo con los vértices. Y bueno, en principio me parece que no hay nada más que ningún loop que añadir, que pudiera añadir algo interesante. Yo creo que con la geometría que tenemos es suficiente. Quizás aquí en el codo, en esta zona que tengo aquí, a lo mejor están muy juntos los vértices, pues sería una zona para trabajarla un poco y separar los vértices en esa zona. Pero el resto de vértices está bastante homogéneo todo, los polígonos y tal, o sea que bueno, de momento lo veo bastante bien. Aquí en los dedos al final he decidido que voy a probar a ver qué tal le va si le insertamos algún loop más aquí al final, para hacerlos como un poquito más cuadrados. Entonces, utilizando esta herramienta en todos los dedos y luego voy a probar a irme a la versión suavizada a ver qué tal queda. Vale. Metemos el último loop aquí y ahora me voy a seleccionar el objeto completo, le doy a que se suavice y me gusta más así. ¿Vale? Es cierto que quedan como un poquito ahí redondeadas, pero quedan un poquito más cuadrados y me parece que quedan mejor.
Voy a hacerle un pequeño ajuste al dedo meñique que se ha quedado un poco separado. Me da la sensación y voy a moviendo los vértices, recolocarlo un poquito mejor. Aquí también, vale, que quede todo bien y podemos chequear otra vez con la versión suavizada a ver qué tal queda. Pero aquí este dedo está un poquillo extraño, nada, es cuestión de mover los vértices y ajustarlo un poquito mejor. Siempre podéis utilizar la vista frontal, la vista lateral y tal, y también utilizar mucho la vista en perspectiva, porque muchas veces en las vistas en 2 dimensiones no se ve algunas cosas que luego cuando nos empezamos a mover en perspectiva nos damos cuenta de que están mal y son complicadas de arreglar, si no nos hemos dado cuenta antes. Vuelvo al modo suavizado y ahora me gusta un poco más. A lo mejor son pijerías, pero bueno, son pequeños ajustes que poco a poco va quedando la cosa mejor. Y bueno, le echo un ojo en general a todo el modelo y a lo mejor me quedo con cosas y digo, esta zona del codo todavía no me acaba de gustar y tal. Entonces me las apunto mentalmente para volver un poquito más tarde. También la podemos apuntar en un papel si queremos. Y decimos, hay que cambiar esta zona, la zona del pie, la zona de hacerle más barriga, por ejemplo, ¿no? Nos podemos hacer notas también. Aquí voy a utilizar de nuevo la herramienta cuchillo para intentar que los polígonos sean de 4 aristas todos y tener unos loops un poquito más limpios. Como veis, a veces es un poco difícil encontrar la manera de hacer que el loop funcione y puede que cortemos y no nos salga a la primera. Podemos utilizar la herramienta, por ejemplo, Merge y así poder volver a unir esos vértices y volver a hacer un corte en el lugar correcto. A veces no se ve tan fácilmente por dónde tiene que ir el loop, ¿no? Pero bueno, es cuestión de experiencia también a veces y de ir probando. Aquí me he dado cuenta que el pie la planta del pie no está perfectamente plana y además está un poco como girada hacia arriba. Entonces aquí estoy cogiendo los vértices de los últimos vértices, utilizar la herramienta escalar en la dirección perpendicular a donde están los vértices para poder aplanarlos. Ves que estoy utilizando el tirador amarillo, que sería el eje, bueno, en este caso el eje Y, para aplanar en esa dirección el pie y que la planta quede asentada perfectamente en el suelo. ¿Vale? Estos loops que estoy cortando y que estoy haciendo, puedo en cualquier otro momento con esta herramienta del cuchillo volver a llevarlos por otro lado. A lo mejor los estoy haciendo así porque así me funciona ahora mismo, pero luego en animación me dicen que no, que tienen que ser de otra manera. Entonces, bueno, más o menos estoy intentando en este momento limpiar la malla lo máximo que pueda y puede ser que algún loop no esté perfecto y pues, se pueda mejorar, eso es seguro. Pero bueno, intentando eso, que sean todos los polígonos de 4 aristas y que los loops tengan un poco de sentido. ¿Vale? Que no sean una cosa loca. A lo mejor el triángulo este que me ha salido aquí ahora mismo, que estoy viendo aquí encima del pie, no está del todo bien, pero bueno, como estamos trabajando en la malla, en low poly, y podemos ir volviendo a cortar de nuevo, etcétera, pues bueno, podemos ir arreglando estos loops. Veis, aquí por ejemplo me he dado cuenta que si corto desde la pierna hasta esta zona más o menos de arriba, puedo matar 2 pájaros de un tiro. Limpio un polígono que tenía ahí, un triángulo, y si lo llevo hasta abajo, abajo también limpio otra zona y así puedo tener aquí 2 polígonos de 4. Esta lista la podemos borrar y arriba nos va a pasar igual. Tenemos una lista que nos podemos limpiar aquí arriba. Así como veis es un proceso un poco orgánico, se va cortando y se va viendo por dónde deberían ir los loops y cómo podemos ir limpiando el modelo poco a poco. Aquí lo que ha pasado es que como hemos añadido este loop, pues tenemos que recolocar un poco toda esta zona para que quede también redondito como es el modelo y que no queden zonas con los vértices demasiado juntos y que nos van a dar un poco de problemas en este caso porque esta zona es redonda, es redondita, ¿no? Tenemos que intentar colocarlo lo más homogéneamente, a la distancia más homogénea posible. ¿Vale? Siempre chequeando también aquí con la versión suavizada. Y si os acordáis, también os había contado que en esta zona le había hecho esta especie de boquita, o bueno, que no es una boca, parece como una arruguilla, como si llevara este disfraz que lleva el muñeco.
como si fuera, si fuera una sudadera y tiene esta arruguilla aquí, que lo único que es muy fácil, con lo que había, pues con la herramienta cuchillo cortas ahí unos cuantos polígonos para poder meter unos vértices hacia adentro y darle ese aspecto de arruguilla en esa zona. Es verdad que en esta zona, por ejemplo, hay un triángulo, ese triángulo a lo mejor va a ser un poco complicado de limpiar, pero bueno, siempre puede haber triángulos en las mallas, pero cuanto menos haya y más pequeños sean, mejor. Entonces ese lo podemos minimizar bastante, ese triángulo. Bien, aquí en la zona de la mano voy a intentar también limpiar esta zona. Lo que voy a hacer va a ser añadir un loop conectando esa zona del dedo y llevándolo hasta arriba por la cabeza. Estoy utilizando la herramienta del cuchillo también y lo voy a llevar hasta justo, pues subiendo por el brazo, la cabeza, hasta la zona central. Estoy añadiendo un loop completo por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, luego habrá que, cogiendo el modo vértices y recolocando un poquito esta zona para lo mismo, para que no estén los vértices tampoco demasiado juntos, volver a recolocar un poco los loops y que estén a una distancia un poquito más homogénea, para que quede la zona redondeada. Siempre podemos, como siempre digo, coger la versión suavizada y ir recolocando los vértices también, ¿vale? Para que veamos lo que estamos haciendo. Y ahora mismo es un proceso un poco tedioso y es lo que suele pasar cuando ya tenemos el modelo en este punto de modelado, que cuando estamos limpiando loops, pues pueden aparecer loops nuevos y hay que ir recolocando poco a poco los vértices para seguir conservando la forma del modelo. Aquí, por ejemplo, en el hombro, pues este me viene incluso bien para sacarlo un poquito, que le haga un poco la forma del hombro en esta zona. Y al igual que estamos siempre añadiendo loops con el cuchillo, también podemos quitar loops con la herramienta Merge que hemos utilizado también antes. Incluso también hay una herramienta que se llama Collapse, que es colapsar, que si cogemos cualquier arista podemos eliminarla y va a hacer como si hiciera un merge con los vértices que componen también esa arista. Entonces, al igual que añadimos geometría, también podemos en cualquier momento volver a quitar, ¿no? Siempre un proceso aditivo y podemos ir hacia adelante, hacia atrás en cualquier momento del proceso por si tenemos que añadir más detalle o quitar detalle en alguna zona, que sepamos hacerlo, ¿vale? Aquí en la zona del brazo también he añadido algún loop más para el brazo completo y lo que pasa, claro, al añadir más loops en esta zona, pues que se nos quedan los vértices muy juntos y es cuestión de ir colocándolos un poquito mejor. Para acabar he vuelto a borrar la otra mitad que teníamos y voy a hacer la copia de nuevo. En este caso voy a utilizar la opción copia y voy a poner -1 en el eje X para tener esta copia que sea independiente de la otra parte y podamos tener todo el muñeco, pero que no sea una parte dependiente de la otra. Aquí lo que hago es arrimar un poquito la parte central para que coincidan más o menos. Y ahora, para juntar estas dos partes, bueno, lo vamos a acercar lo más cercano que podamos, que visualmente pues, no se note. Y ahora seleccionamos las dos partes y le doy al botón combinar, que es este botón que tenemos aquí en la paleta de herramientas y entonces creamos una única malla. Y ahora lo que nos queda es unir la parte central y asegurarnos de que en la zona central no hay dobles vértices y solo hay uno en cada vértice. Entonces selecciono todos los vértices y en este caso vamos a utilizar la opción, se llama Merge, pero en este caso lo vamos a utilizar dándole un radio de distancia. Veis aquí que aparece este numerito, eso significa que todos los vértices que se encuentren dentro de esa distancia, de los vértices que hemos seleccionado, se soldarán en un solo vértice. ¿Vale? Podemos ahora seleccionar cualquiera de los vértices centrales y ver que solo hay uno. Así comprobaríamos que lo hemos hecho bien. Ahora le voy a suavizar el muñeco y os vais a dar cuenta de que al hacer esta unión de los vértices, el merge, ha habido un pequeño problema y he soldado algunos vértices que no tenía que haber soldado. Si me acerco un poco a esta zona,
me aparecen aquí unos triángulos y deberíamos tener ahí unos rectángulos en esos puntos. Eso pasa porque la distancia de unión me he pasado un poco, le he puesto muy alta y entonces ahora lo que voy a hacer es darle a control Z para darme unos pasos hacia atrás y volver a hacer este proceso que hemos hecho antes. Y entonces ahora en la distancia del merge le vamos a poner una distancia un poco menor para que no coja esos vértices. Esto es cuestión de probar, yo lo puse un poquito más bajo y le damos a aplicar y vemos si funde o no esos vértices en un triángulo. Si no lo hace, así estaría bien. Podríamos volver a comprobar que en ese punto hay solo un vértice en cada uno de los vértices y ahora lo que estoy haciendo aquí es recolocar un poco los vértices de la zona central. Y bueno, con eso estaría el modelado acabado. Vamos a hacer el siguiente paso, que sería sacar las UVs o coordenadas de mapeado de nuestro modelo para poder añadirle texturas. Vale, lo primero de todo hay que cambiar el espacio de trabajo del programa de Maya y en vez de tenerlo en modelado ahí arriba, como habéis visto, puedo abrir esa persiana y voy a cambiar a UV Editing, ¿vale? Para poder editar las UVs o las coordenadas de mapeado. Si os fijáis, tengo una ventana que me aparece el modelo y otra donde tendría la representación plana de mi modelo para poder aplicar luego una textura en Photoshop o si utilizamos Substance Painter, por ejemplo. Aquí lo que hago es irme al modo aristas, seleccionar las aristas de la zona del hombro y luego en el editor de las UVs le digo que me las corte. Utilizo la opción Cut para que cree lo que se llama sim o una costura y vamos creando cortes en el modelo. Aquí estoy cortando la zona de la pierna por esta zona de aquí. Voy seleccionando todas las aristas y me voy al editor y le doy a Cut. ¿Vale? También tenéis atajo de teclado para hacerlo, pero bueno, lo estoy haciendo así para que veáis cómo se iría haciendo todo el modelo. El secreto de las UVs, bueno, con la experiencia ya más o menos se aprende por dónde cortar el modelo y hay que pensar que esto en nuestro modelo 3D hay que cortarlo para que poder crear trozos planos donde luego podremos utilizar como una especie de plantilla, como si fuera también los patrones que hacemos que se hacen en la moda o un modisto te hace para hacer un traje y esa representación plana poder llevarla a un programa como es Photoshop y pintar encima y luego cuando volvemos a aplicar la textura sobre el muñeco las texturas se aplicarán en el lugar correcto. Aquí poco a poco voy haciendo todo el rato el mismo proceso, seleccionar aristas y dándole a Cut para crear los cortes. Si en algún momento os equivocáis y seleccionáis una arista que no queríais cortar, la podéis volver a seleccionar y en vez de darle a cortar está la opción, se llama Sew, que es S-E-W, que la tenéis debajo de Cut, que es para volver a unir, ¿vale? O sea que no os preocupéis si sin querer seleccionáis aristas que no queríais, ¿vale? Entonces el proceso es bastante simple, es ir viendo por dónde podemos cortar el modelo. Aquí lo que he hecho, bueno, tenía alguna arista que no quería cortar y la he seleccionado y le daba a Sew para que me la vuelva a unir. Esta zona interior de la cara lo que hice fue seleccionar, como veis aquí, todo lo que es el perímetro de esa zona para tener la zona de la cara que lleva además otro color, tenerla separada en un trozo separado de la textura. A lo mejor los que no tengáis experiencia a lo mejor no veis exactamente en qué sentido tiene hacer esto, pero ahora cuando hagamos la explicación veréis aquí en la zona del editor cómo queda la representación de todo esto que estamos haciendo y qué sentido tiene. ¿Vale? Sobre todo eso, si vas a utilizar Photoshop o Substance Painter, que se utiliza ahora muchísimo para videojuegos o para producción y tal, para poder llevar hay que sacar las texturas siempre de los modelos para poder pintarlos y meterles distintas texturas. Aquí como veis también me he vuelto a equivocar, he seleccionado unas aristas que no quería y lo he arreglado con Sew. Y como veis en los brazos hice un corte para el brazo y luego varios trozos para las manos y bueno, así quedaría más o menos el modelo con todos los cortes y ahora vamos a intentar aplanarlo para ver qué tal queda.
Me voy a ir al modo VShell, que es como los trozos, estos que he separado, ya puedo seleccionar por trozos. Como veis son como esos trozos separados que ahora cuando lo que vamos a hacer va a ser utilizar la herramienta Unfold, que es como aplanar, ¿no? Y vemos cómo el programa automáticamente nos ha aplanado todas estas zonas y nos las ha separado a partir de estos cortes que hemos creado. Estos trozos no deberían superponerse unos con otros, por eso lo que estoy haciendo aquí es moverlos un poco para que no se superpongan, porque si no luego al pintar la textura esa zona coincidiría, entonces se pintarían trozos del modelo del mismo color cuando deberían ser independientes. Para acabar voy a aplicarle a todo el modelo una textura que se llama checker, que es como una especie de ajedrezado directamente desde el editor de UVs. Lo tenéis arriba en texturas, checker map, ¿vale? Para comprobar cómo se han hecho las UVs. ¿Esto qué sentido tiene? Pues los cuadrados del ajedrez deberían quedar todos más o menos del mismo tamaño para que no haya una distorsión de la textura. Vale, aquí hay unas pequeñas distorsiones que podríamos arreglar un poquito después, pero este tutorial se va a quedar hecho hasta aquí. Y entonces lo último que vamos a hacer es intentar que todas las islas estas de textura tengan el mismo tamaño. Lo estoy haciendo a través de una opción que se llama Layout UVs, con las opciones que tenéis en pantalla, y al aplicar se intentan colocar todas dentro de nuestro espacio de la textura y entonces todos los cuadraditos más o menos tienen el mismo tamaño. Esto es lo que se llama la densidad de textura y bueno, en este modelo quedaría más o menos así. Por último, vamos a echarle un ojo en los renders últimos de presentación del modelo. Bueno, como veis, estos son unos renders de nuestro modelillo. Se han hecho directamente en V-Ray. Podéis utilizar también V-Ray con Maya, V-Ray con 3D Studio o con Blender. Y bueno, como veis, han sido muy sencillotes. Tienen el cuerpo de un color, la cara de otro. Gracias a las texturas que hemos creado, pues podemos dar estos distintos materiales a diferentes partes del cuerpo. Y también este modelo estaría ya listo para animación o para utilizarlo en un motor de videojuegos como pudiera ser Unreal o Unity. Bueno, muchas gracias por mostrarnos este súper proceso. Me ha encantado. O sea, yo quiero uno de estos de juguete. Para mí es como una mascota ideal. Sí, se puede imprimir en 3D, que quedan súper chulos y Se puede cuando imprimir en queráis. 3D y Claro, si nos está ponemos guay. creativos le podemos cambiar el outfit, le podemos poner lo que Sí, queramos. o ponerle alguna capucha y alguna, sí, las típicas skins estas nuevas como el Fortnite ¿Sí? y para Pues adelante. nada, eso es la creatividad de cada uno, ¿no? Y bueno, yo invito a todo el mundo que nos está viendo que nos escriba en los comentarios de nuestro canal de YouTube bueno, para sugerirnos qué otros contenidos podemos o os interesan que modelemos o que os enseñemos el proceso en 3D. Y Nacho, yo te invito bueno, que esta es tu casa, la Tecnocreativa ya sabes que puedes venir cuando quieras y estaremos encantados de ver más procesos, de charlar contigo y nada, bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Pues ¿Cómo te has nada, sentido con sí, esta ha sido un pequeña placer, masterclass? ha sido un placer y nada, que sí, me tenéis aquí para lo que necesitéis y yo encantado que la gente conozca que yo en mi época pues no había casi nada para muy poco material y esto está muy bien, la verdad, para difundir y que la gente conozca y sepa hacer las cosillas. Y muy guay, ha estado bien. A mí la verdad es que los personajillos de este estilo, así cartoon, me mola mucho y no sé, me he divertido, está guay. Una buena experiencia. Me Así alegro. que nada, hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Nada, nosotros esperamos vuestros comentarios y hasta la próxima, chicos. Gracias. Hasta luego, chicos.